La gran comisión, la gran comisión, así dice Dios en su palabra. Pero antes de mirar ese versículo, o esos versículos allí en el libro de Mateo, vamos al libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos está hablando que es Jesús el Cristo el que está allí a las puertas llamándonos, tocando. Tú que estás viendo esta enseñanza en este momento, porque esto no es una prédica, amigo, amiga, si tú no has aceptado a Cristo Jesús en su corazón, es la oportunidad más grande que tienes porque los cielos se han abierto para ti. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él nos entrega un portafolio. Y allí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Id y haced discípulos a todas las naciones. Si nosotros vemos la palabra del Señor en este momento, nos encontramos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que saber de que este mandato fue dado a los discípulos de Jesús, para que ellos llevaran ese mensaje. Pero ellos predicaron la palabra, es cierto, a través de todo el imperio romano. Pero miremos el privilegio tan grande que Dios nos da hoy, es a nosotros, a la iglesia, de ir y llevar este mensaje al mundo de las naciones. Pero ¿cómo vamos a hacer? Es difícil, porque para ir a otra parte, pues nos es difícil, es dificultoso por muchas cosas que hay que hacer. Pero miremos lo que dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así dice. Pero aquí hay una parte que sigue diciendo, antes de que le demos discernimiento a esto, dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 8, versículo 9 dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Si nosotros miramos esta palabra del Señor, ya se reveló en el siglo pasado, a finales. Quiere decir que en este momento estamos a las puertas de la venida de Jesús el Cristo por la iglesia. Por esa iglesia que habla Dios en su palabra, esa iglesia que habla sin mancha, sin arruga. Dios no habla de denominaciones, no, Él habla de una iglesia sin mancha y sin arruga. De aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Cristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador, aquellos que están haciendo su voluntad. Yo hablaba de esto en una enseñanza pasada cuando hablaba el día en que tú mueras. El día en que tú mueras. ¿Por qué una persona se condena? Simplemente por no aceptar a Cristo Jesús en su corazón y hacer su voluntad. No es más, simplemente por eso. Entonces nosotros miramos que aquí Dios nos habla de que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Si nosotros miramos ahora, los hombres corren de aquí para allá, de allá para acá, un afán. ¿Por qué? Porque entre más se acerca la venida de Jesús el Cristo por la iglesia, más correría hay, más se aprieta esto, más afanes hay. Y la ciencia día a día aumentará más y más. Gloria al Señor, porque miremos, Jesús le da esta orden a sus discípulos. Pero resulta que ellos predican la palabra en el Imperio Romano, porque no había posibilidades de más y tampoco decidía que esto por acá existiera, en América. Pero hoy para nosotros es tan fácil todo porque nos sentamos atrás de un computador y llevamos el mensaje, la enseñanza al mundo de las naciones, porque esta enseñanza se ve hasta en la parte más remota de la tierra. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, así hayan religiones que niegan la existencia de la tercera persona. Y hay religiones que niegan no solamente la existencia de la tercera persona, sino que niegan la segunda. Y niegan a veces hasta la primera. No es que nosotros andemos y creamos en un Dios de tres cabezas. No, como muchos dicen, no. Nosotros creemos en el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, que fue el que nos creó. En Jesús el Cristo, su Hijo, que fue el que nos redimió del pecado a través de su sangre. Y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos santifica. Bien. Entonces, como estamos viendo, aquí esta promesa se ha cumplido, esta palabra profética.
Yo hablo palabra profética, aunque no soy un profeta, porque esta es palabra profética. Entonces vemos que todo esto ya se ha cumplido y que la ciencia está aumentando más y más. Gloria al Señor por eso. Bien. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Qué belleza esa palabra. Pero miremos lo que dice Dios en su palabra aquí, por ejemplo, en Lucas 10, del 12 en adelante, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por lo tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Miremos, les decía la mies, las personas. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Joel 3:14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? Porque cercano está el día de Jehová y en el valle de la decisión, dice la palabra, y nosotros tenemos que ver y tenemos que creerlo. De veras que estamos en los últimos tiempos. No sabemos en qué momento Cristo viene por la iglesia, pero sí nos da señales que estamos en los últimos tiempos. El regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo es inminente. Y como lo decía la palabra en el libro de Joel, multitud de almas están en el valle de la decisión. Pero ¿cuál es ese valle de la decisión que tanto habla la palabra en el libro de Joel? Entonces, si nosotros no tomamos la ofensiva contra Satanás y los demonios, esas preciosas almas se perderán por toda una eternidad en el infierno, porque ese es el valle de la decisión que Dios nos habla, que están ya allí distas, porque día a día van saliendo más y van engrosando a los infiernos, allá con los demonios. Entonces tenemos que nosotros tomar esa ofensiva, contra Satanás y sus demonios, que nos reprendan, para que esas almas no se pierdan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. A través de la oración es muy fácil. Dios nos envía a que oremos, a que intercedamos, a que clamemos a Él. Nosotros lo miramos, por ejemplo, en la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo, ese pueblo que está de afuera, Dios nos manda a que oremos, a que intercedamos, a que clamemos, no solamente por esa iglesia que está dormida, plácidamente dormida, no, Él nos manda a que oremos por esa cantidad de gente que está afuera. La oración no tiene barreras, no tiene color político, no tiene fronteras, no tiene distancia, simplemente nos dice que clamemos a Él, dice, si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Él nos manda a que se humille, a que nos humillemos, a que intercedamos, a que busquemos su rostro, y se convirtieran en sus malos caminos. Dice la palabra, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré esa tierra. Cuando Dios nos habla que Él sanará esa tierra, nos habla que Él restaurará nuestra familia, restaurará nuestros hijos, restaurará nuestra economía, restaurará nuestra sanidad, porque dice la palabra en el libro de Isaías 53:4, ciertamente Jesucristo llevó todas esas enfermedades sabidas a ver en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver que vamos a una clínica y hay infinidades de hombres y mujeres allí porque están enfermos, pero simplemente Él nos manda a que tengamos fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Entonces dice que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dio ese mandamiento a los apóstoles y ellos lo predicaron en todo el imperio romano, y como lo veíamos ahora, nosotros lo podemos predicar, simplemente abramos nuestro corazón a Él a nivel mundial, porque esta palabra a través de las redes sociales, como lo veíamos en el libro de Daniel, la ciencia va aumentando día a día más y más, estamos viendo la gran comisión. Entonces, esto describe esencialmente lo que Jesús espera que nosotros hagamos por todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Es interesante que nosotros vemos que el mandamiento específico en Mateo dice, id y haced discípulos, esa es la gran comisión. Ordenar hacer discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras nos ocupamos de nuestras diarias actividades,
¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo veíamos a través de las redes sociales. La ciencia va aumentando y nosotros tenemos que utilizarla, echarle mano a lo que sea, a través de la prensa hablada y escrita, para llevar ese mensaje. Bien, nosotros vemos que en los tiempos modernos, creyendo que vamos a salir a la calle a ganar almas, ¿cómo lo hacemos? A través de las redes sociales, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, dice en Romanos 8:29 al 30, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó, y a estos también justificó, y a estos también glorificó, dice Dios en su palabra, y escrito está. Lo que se necesita es el llamado, ese llamado eficaz. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios por medio de nuestra predicación en todo tiempo y lugar, para que por este medio nos discipulamos, para que tengamos esa oportunidad de conocer al Señor Jesús. Pero la palabra del Señor dice, y escrito está, nosotros tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, tenemos que tener esa llenura. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de la intercesión. Bien, entonces, no, pues nosotros no tenemos ningún poder para convencer a nadie. Es Dios mismo con su Santo Espíritu el que hace la obra. Y eso lo podemos ver a través de la palabra. Esto también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que nos queda a nosotros es hacer, después de recibido a Cristo, es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y la edición de su Santo Espíritu, bautizándoles, enseñándoles por los medios por los cuales cumplimos con el aspecto de cumplir la gran comisión. Pero eso es para toda la iglesia. Este llamado no es para una sola persona, ni para unas personas. El llamado es para toda la iglesia. Para poder cumplir la gran comisión necesitamos poder. Luego tenemos que pedirlo. Muchos entiendan. Lo podemos ver en Hechos 1:8, como parte también de la gran comisión. Que Dios nos llene. Por eso decía yo, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra, por todos los 4 puntos cardinales. ¿Cómo lo vamos a llevar? A través de las redes sociales. La gran comisión es habilitada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser los testigos de Cristo, cumpliendo la gran comisión en nuestras ciudades, Jerusalén, en nuestros estados y países, eso quiere decir Judea y Samaria, y en cualquier otro lugar donde Dios nos envíe, hasta lo último de la tierra. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, dice que ese es uno de los números, ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Dice la palabra del Señor, y escrito está Apocalipsis 3:14, dice la palabra del Señor, dice de la siguiente forma, dice: he aquí, en la parte B, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Por eso nosotros cerramos toda oración, todo lo que hacemos con ese amén. Esa palabra es muy sagrada y es muy delicada. Dios dice en su palabra, y escrito está como yo lo decía al principio, dice: yo estoy a la puerta y llamo. En este momento los cielos se han abierto para ti, amigo, amiga, si tú no has aceptado a Cristo en su corazón. Es la oportunidad más grande que tienes de aceptarlo. Simplemente repite conmigo esta oración: Señor, reconozco que he estado apartado de ti, pero vengo ante ti, Señor, y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Sé, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero tú estuviste muerto 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón a ti, Señor, para que seas tú entrando en él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor, y escrito está, dice la palabra, dice de la siguiente forma: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice la palabra. Y si nosotros vemos en la carta de los Efesios 5:27, dice que Él nos dice que somos esa iglesia sin mancha y sin arruga, porque Dios cuando venga viene por una iglesia. Él no viene por denominaciones, Él no viene por colores políticos, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Bien, por aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Cristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Si hiciste esa oración, no vas a desplazar tu cursor hacia abajo. Coloca tu nombre allí abajo, yo quiero orar por ti. Porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos los días a los que van a ser salvos a la congregación, a la iglesia. Hoy te ha tocado el turno a ti, tú que estás viendo esta enseñanza. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.